necesita la bendición de Dios, aquel que necesita que la bendición nos toca la puerta, es el gobierno de Dios aquí en la tierra. Tiempos de milagros. Ahora, con atención. No lo enseñamos ahora los pastores. Jesús lo enseñó. Reino. Y Jesús vino a enseñar reino. El reino de Dios constantemente se está expandiendo. Declaro que este es mi tiempo para que tú me hables, me transformes y me bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Antes dígale a la persona que tiene al lado suyo, dígale chao. Pero así, con estilo. Como si usted fuera de apellido Espinosa, dígale chao. Amén. Bien, dos aclaraciones antes de entrar a lo que venimos. Número uno, no sé si lo escribieron mal, pero no hay, pónganme atención todos los papás, yo sé que los papás estamos desesperados que las clases inicien, ¿verdad que sí? No me vengan diciendo que no, ahora. Pero no es un campamento de niños, es el campamento volviendo a ser niños que hemos estado anunciando todas las semanas. Lástima. Es eso lo que quiso decir el pastor, y se dijo en un principio que era cerrado para la gente que tenía academia, no es abierto. Es abierto para toda la iglesia, así que si usted quiere ir, pasarla bien, por 5,000 colones tiene el refrigerio, las actividades, incluye transporte, incluye transporte y almuerzo y todas las actividades. ¿Estamos? Luego otra cosa, un anuncio más, este sábado, el viernes, es la película Remanente que hemos estado anunciando. Quiero invitarles a que vengan, por favor, es muy importante que colaboren. Eso como número 2, porque lo más importante y número 1 es que tiene un excelente mensaje. Bueno, a la persona que tiene la par y dígale, yo voy a venir. Amén. Muy bien. ¿Cuántos están felices esta mañana? Dígame amén. Gloria a Dios por estar en esta casa. Muy bien. Quiero pedirle por favor que me acompañe a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quiero que lo busque ahí en su Biblia. Y que usted me acompañe en la lectura. ¿Ok? ¿Lo tenemos en pantalla? Dice de la siguiente manera. Pon atención. No os conforméis. Vamos a leerlo todos al unísono, a la cuenta de 3. ¿Listos? Vamos a leerlo aquí en pantalla por aquello de las versiones que tengamos. Dice de la siguiente manera: 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y, diga conmigo, la voluntad de Dios
perfecta. Ahora, diga a la persona que tiene la par, pero hay que comprobarla. Eso dice la Biblia. Quisiera, voy a hacer un cambio aquí. Quisiera esta mañana, si vamos a arrancar diciéndole a toda la iglesia que todos en esta vida estamos en un proceso de cambio. Si uno se va a la raíz de este verso, definitivamente puede entender que el Hijo de Dios está diseñado, diga conmigo, diseño, para no estar conforme. El Hijo de Dios, no con esto, porque no, quiero ser claro con esto. Yo creo en la teoría del contentamiento. Tenemos que ser felices con lo que Dios nos ha dado y que eso nos llene. Pero el Hijo de Dios tiene que tener vista de águila, ver más allá, anhelar ser transformado en Dios. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Ese tiene que ser su anhelo. El anhelo de un hijo de Dios tiene que ser crecer siempre. Usted no puede estar estancado. Aquí en esta iglesia le hemos enseñado muchas veces que usted tiene que salir de su círculo de confort. Pero decirlo es fácil. Cuesta, ¿sí o no? En nuestra vida como tal, vamos a ver, quiero ser claro con esto. Tenemos que estar preparados para los cambios. Estamos hechos para los cambios. Vamos a tener cambios siempre. Siempre vamos a tener o estamos en la obligación de crecer y ser transformados. Es interesante, pero todo cambio incomoda. Es difícil. Cuando uno está en la escuela, ¿quién se acuerda cuando estuvimos en la escuela? Yo no, hace como 4 años pasé esa etapa. Y uno está en la escuela en 6º grado. ¿Usted se acuerda cuando estaba en 6º grado? ¿Existía 6º grado? Sí. Ok, el Roger sí existía 6º grado. Sí, amén. Amén, dice la esposa. Entonces uno está en 6º grado y pasa esto. Vamos a ver quiénes se sienten identificados con esto. Uno camina y todos los demás están para atrás. Uno es el 6º. Punto. No hay nadie más para arriba. Al año siguiente, ¿cómo entra uno al cole? Y eso pasa aquí en la iglesia. Están en escuela dominical. Allá en la escuela dominical, arriba, así como Jafet. Asustado. Y entran al culto jóvenes. Porque los cambios son difíciles, ¿sí o no? Uno pasa de estar soltero, de tener todo el tiempo para uno, a estar casado. Eso es un cambio. A disponer del tiempo completamente para uno y ahora ya no se puede, estoy casado. No es mi tiempo, es nuestro tiempo. Y si lo vemos a la luz de la Biblia, al pueblo de Israel le pasa también. Y el pueblo de Israel tiene que sufrir cambios para poder crecer. Pasan de un lugar de esclavitud al desierto y eso es un cambio. El otro día les explicaba el cambio que tuvieron que hacer. Pasaron de ser ladrilleros, pon atención a esto, iglesia, a ser conquistadores. Pero tenía que haber un cambio. El desierto fue el lugar donde tuvieron que crecer para poder llegar a la tierra prometida. No sé si me estoy explicando esta mañana. Dígale a su vecino, necesito cambiar. Y si vamos a la luz del verso, en Romanos dice, tenemos que no conformarnos por medio de la renovación de la mente. Y esto es lo que más me gusta de este verso. Dice, para que comprobemos usted y yo, a través de los cambios,
sí podemos comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Hasta que no se echa el agua, no aprende a nadar. Hemos entendido, mi esposa y yo, a lo largo de este tiempo ministerial, que si no nos echamos al agua, no crecemos. Si no nos echamos al agua, nos quedamos estancados. Hay un dicho muy feo, sé que suena muy feo, pero es muy real. Usted lo conoce. Dice el dicho: lo que no se mueve, dígalo, lo que no se mueve, se pelota. Dígale a la persona que tiene para yo no quiero ser pelota. Dígale. Pero pon atención a esto que le voy a enseñar esta mañana. Pon atención. A mayor crecimiento, mayor responsabilidad. El otro día tuvimos un discipulado de los pastores de esta iglesia. Es un tiempo muy íntimo, de mucha coinonía pastoral. Solo vienen los pastores. Lo tenemos con la pastora. Generalmente después de ese discipulado tenemos una cena. Tenemos un discipulado cada mes y medio, 2 meses, aquí. Y por lo general le pedimos a alguien que nos venga a hacer sonido y nos venga a cuidar nuestros hijos, los hijos de los pastores. Y ese día invitamos a Andy, Jerry, que está cuidando Carlos, y Jacqueline. Creo que por ahí anda Jacqueline también. Entonces al final, cuando ellos nos estaban cuidando los niños, el discipulado terminó y les dijimos: vengan, coman con nosotros. Y se sentaron a comer con nosotros. Entonces yo los escucho en su conversación. Le decía Andy a Jerry y a Jake: papi, aquí estamos profetizando, perdón, papi, aquí estamos profetizando. Yo claro que yo voy a estar aquí algún día. Yo los escucho en esa conversación. Y entonces, evidentemente, yo lo apoyo, amén. Pero inmediatamente vino a mi mente un pensamiento. Estos están viendo lo bonito del asunto, porque no sabían la regañada que nos acaban de pegar. ¿Dónde están los pastores de esta casa que dan fe del asunto? Entonces, pues se ve bonito y ser pastor y demás, pero a mayor crecimiento, así es la responsabilidad. No sé si alguien me está entendiendo esta mañana. Queremos crecer, sí, pero tenemos que entender que crecer implica necesariamente tener más responsabilidad. Las transiciones son así, a veces duelen, son complicadas, pero nos forman. Diga conmigo: me forman. Ahora, quiero llegar a esta conclusión. Quiero que me preste atención, por favor. Yo pudiera darles muchísimos ejemplos: el pueblo de Israel, de estar soltero, estar casado, de pasar del colegio, pasar a la universidad, de vivir con mi familia, a vivir solo. Son transiciones. Pero yo quiero que usted y yo lleguemos a una conclusión esta mañana. La mayor transición y más importante de ellas en la vida del ser humano, ¿cuál es? Si yo les preguntara, ¿cuál es la mayor transición de su vida? ¿Qué me podrían contestar? La mayor transición del ser humano es pasar de ser criatura a ser hijo. Cuando nosotros venimos a Dios y decimos: Padre, reconozco que tú eres mi Salvador, abro las puertas de mi corazón, ahora soy tu hijo. Ese, iglesia, portadores de su gloria, es la mayor transición que el ser humano puede experimentar. El hijo que vuelve al Padre, aquel que estaba mal, aquel que no tenía herencia, ahora sí la tiene. No sé si me estoy explicando esta mañana. Pero podemos pensar en muchísimas transformaciones, pero la mayor de ellas, la más importante de todas, es reconocer que Cristo vive en mi vida. Es la más importante de todas. ¿Por
porque implica una vida eterna después de esta. Esa es la más importante. Y ¿sabe algo? Yo quiero decirle algo. Estas son las letras pequeñas. Implica cambios. Dile a la persona que te en la par, empieza lo bonito. Implica cambios. Pero es que anhelamos las bendiciones. Yo quiero que me levante la mano aquel que quiere un milagro de Dios esta mañana. ¿Verdad que sí? Implica cambios. Dios no va a bajar en una patineta. Implica cambios. Implica cambios. Le hemos venido enseñando todos estos días acerca de la oración. La pastora, la iglesia ha venido enseñando acerca de la oración. Y quiero esta mañana referirme a uno de los temas más importantes. Es uno de los tópicos que más me apasiona. Vamos a hablar de la oración como hijos esta mañana. ¿Cuántos hijos de casa hay en esta mañana que puedan levantar sus manos y decir fuerte, alto: yo soy hijo? Yo soy hijo. Amén. Dale un aplauso a Dios entonces. Somos hijos, iglesia. La transformación más importante que usted y yo experimentamos a lo largo de nuestra vida no es el colegio, no es crecer físicamente, no es casarnos. La transformación más importante que usted y yo disfrutamos y experimentamos es cuando Jesucristo llega a nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana y me puede decir amén? Es cuando la paternidad de Dios es mía. Y entonces yo adquiero algo que se llama identidad en Él. Tenía la clase de las perlitas, los jueves que tenemos clases con perlitas. Y el Espíritu Santo cayó el jueves aquí, en perlitas. Y hizo de las suyas. Y hablábamos ese día, que cuando Cristo vino a nuestra vida, teníamos identidad. Ellos empezaron a contar sus testimonios, cómo eran sus vidas antes de Cristo, pero cómo eran ahora, cuando tienen identidad en Él. Y en medio de esa conversación, escuche esto, en medio de esa conversación, el Espíritu Santo cae, porque ese es Dios para con sus hijos. ¿Alguien me está entendiendo? Diga: yo soy hijo. Pero decimos somos hijos y suena bonito. Decimos somos hijos, decimos yo soy hijo de Dios, pero realmente tengo una pregunta que hacerle. ¿Realmente usted ha hecho los cambios para vivir como hijo? ¿Para poder comunicarse como hijo? ¿O es una muletilla del cristiano? ¿Saben que los cristianos tenemos muletillas? Aunque usted es una muletilla. Yo quiero que me acompañe al libro de Mateo, por favor. Mateo, capítulo 6. Quiero referirme antes de, a modo introductorio, tomo este verso, ¿lo tienen? Dígame. Dice de la siguiente manera, usted tiene el suyo. Mas cuando tú, Jesús está hablando, vamos a ver, entendamos el contexto. Si usted ve para atrás en su Biblia, echa unas hojas para atrás, Jesús está dando una serie de instrucciones acerca de todo un poco. Si usted ve para atrás, Jesús está instruyendo cómo tiene que ser o cómo tiene que vivir alguien que diga ser hijo de Dios. Y cuando llega el punto de la oración sucede esto. Ponga atención, dice: mas cuando tú ores, ponga atención a cómo se define una oración padre-hijo. Entra en tu aposento. ¿A dónde tiene que entrar? Tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tú que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? Ok, vamos a hablar de la recompensa, ese es otro tópico, es otro tema. Pero quiero referirme a esto. Yo creo en la oración intercesora. Por supuesto, lo que pasó la semana pasada fue lindísimo aquí en esta iglesia. Unos oramos por los otros, por las necesidades de aquel, y entendimos que podemos
Es cuando yo hago mella la palabra en mi vida. Yo le voy a contar algo. Yo salí de aquí a orar por un amigo. Y fui a buscarlo, le toqué la puerta y le dije, vengo porque quiero orar por usted, por su problema, porque hoy la pastora predicó que yo tengo que orar por un amigo, así que yo vengo a pedirle que me dé permiso a orar por usted. Y oré por él y empecé la oración así, le dije, Señor, no lo escuches a él, yo quiero que me escuches a mí, porque yo vengo a orar por él. Yo creo una oración intercesora, creo una oración corporativa, cuando nos unimos todos en un mismo sentir, unánimes, juntos. ¿Alguien me está entendiendo? Son oraciones que tienen poder. Pero yo le vengo a hablar esta mañana de un tipo de oración diferente. Y más que oración, es una conversación, una comunicación constante, no con cualquier persona. Entonces vea la instrucción. Vuelvan a poner el verso, por favor. Vea la instrucción. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre. Consejo: ni con su cónyuge, ni con su cónyuge. Uno no tiene que decir lo que uno hace. Soy muy claro en eso, pero quiero utilizar mi ejemplo. Yo tengo una hora específica donde yo sé que yo puedo orar y que nadie me moleste en mi casa, y es en las mañanas. Esa es mi hora de oración. Punto. David está en su cuarto, Catalina está en su cuarto, nosotros tenemos nuestro cuarto, Tía tiene su cuarto, y todo el mundo está que va a ver. Y a mí me da por levantarme temprano. Entonces yo me levanto temprano y yo hago las gradas de mi casa así. Porque si David se despierta, se terminó la cita con Dios. Y yo tengo mi forma de orar. A las personas que he conversado de este tema, yo me pongo los audífonos, tengo mis tiempos de adoración con Dios, y ahí solo, donde yo sé que todos están dormidos, 6 de la mañana, 5 de la mañana, 5 y media, esos son mis tiempos donde yo sé que nadie me va a molestar. Mis hijos rara vez, por no decir nunca, me ven orando a solas. Yo les he dicho que yo tengo una cultura de oración en mi casa. En mi casa se oran por los alimentos. Si salimos, oramos. Cuando vamos de viaje, oramos. Yo oro por mis hijos, pero yo necesito tener mis tiempos de oración a solas. ¿Alguien me está entendiendo? Diga conmigo, yo necesito tiempo a solas con Él. Ahora, pon atención. Ahí mismo en Mateo capítulo 6, vamos al verso 9, por favor. Dice lo siguiente. Me voy a referir a la primera parte del verso. Vosotros, sigue dando instrucciones acerca de la oración, pon atención. Vosotros, pues, oraréis así. Diga conmigo, levante su mano bien en alto, diga conmigo: Padre. Otra vez, iglesia: Padre nuestro. Y ahí me voy a quedar. Lo demás lo vemos otro día. Padre nuestro. De los temas que más me apasionan como creyente es la paternidad de Dios. Cuando yo entendí lo que es la paternidad de Dios en mi vida, mi perspectiva del cristianismo cambió y dio un giro total. Cambió por completo. Padre nuestro. Y Jesús inicia esta oración enseñándoles: cuando oréis, tienes que orar diciendo Padre nuestro. Hoy decimos Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Hacemos repetición sin sentido. Pero realmente lo que Jesús quiso enseñar es que lo primero, y cuando nos dirigamos a Él, tenemos que entender a quién estamos orando. La mayor revelación que Jesús vino a hacer no fueron los milagros. Ponga atención a esto, iglesia. No fueron las maravillas, los prodigios. Morir en una cruz era parte del proceso, pero la mayor revelación que Jesucristo vino a hacer en esta tierra, ponga atención, le abro las planchas de su corazón, es: Dios no es
son el pueblo escogido, que si no lo son. Pero más allá de eso, Dios toma al pueblo de Israel en un tiempo donde se conoce como la guerra de los dioses. Había un montón de dioses, el dios luna, el dios esto, el dios lo otro. Y Dios escoge al pueblo de Israel para demostrar todo su poder y ser reconocido como el Dios de dioses. Entonces el pueblo de Israel ha vivido una constante lucha, que si somos, que si no somos, que si somos escogidos, que si no. Ese no es el punto. ¿Quién es el pueblo? Lo importante acá es que ahora nosotros también somos hijos. Alguien dígame amén. Amén. ¿Habrá un hijo aquí esta mañana que quiera darle un aplauso a Dios? Yo pregunto. ¿Hay hijos en esta casa? Pregunto yo. Cuando mi mentalidad cambia, por eso tenemos que transformarnos. En Romanos dice, transformaos. Cuando mi mentalidad cambia, de huérfano ahora que tengo padre, mi perspectiva da un giro total, iglesia. Ahora soy hijo del dueño del oro, la plata. Levante sus manos una vez más y diga conmigo, fuerte, Padre, nuestro. Una vez más, Padre nuestro. Pregunta, ¿de quién es Padre? ¿De quién es Padre? ¿De quién es Padre? ¿De quién es Dios entonces? Diga mío, ¿de quién es Dios entonces? Dígalo, ¿de quién es Dios entonces? Eso es Dios. Ahora pregunto entonces, ¿Dios es el dueño de todo? Entonces, ¿quiénes somos los herederos de todo? Ay, ¿cuántos no estamos felices porque entendemos que nuestro Padre es el dueño de todo, iglesia? Dios es mi papá. Dios es mi papá. Él es el dueño de todo y Él me adopta como hijo. Jesús decía, todo lo de mi Padre es. Jesús lo decía, todo lo de mi Padre. Pero aquí no hay una gran revelación, déjenme contárselo. Esto lo saben todos los hijos del mundo. Todos los hijos saben que lo que es de papá es de ellos, ¿sí o no? Desde pequeñitos, Catalina se ponía los zapatos de Gaby, siendo pequeñita. Y cuando los trapos se ponían acá, a ella no le importaba. Ella se ponía los zapatos y ahí. Y a mí me parecía lindísimo verla haciendo estas cosas. Ahora que está David, él no busca los zapatos de Gaby, busca mis tenis. Y si hay algo con lo que yo soy dedicado, es con mis tenis. Yo las limpio, hasta nice les echo. Y David las saca, les da vueltas, mete los pies, las tira, y esto las echó en el inodoro. Pero así son los hijos, ¿verdad? Y los hijos saben a la perfección este principio. Lo que es de ellos es mío. ¿Sí o no? ¿Cuántos padres les estoy hablando y me están entendiendo que tienen hijos que son así? Así son los hijos. Los hijos nada más se montan en el carro. Los hijos nada más abren la refri. Porque saben que lo que es de papá es de ellos. ¿Alguien me dice amén? David salió pedigüeño, antojado. Si estamos comiendo clavos al horno, el hombre quiere clavos al horno. Pero no le importa. Él nada más hace y hay que darle, porque él sabe que cuenta conmigo. No, estos días Catalina se despierta, me imagino yo que en una de esas pesadillas de princesa, sí. Nosotros dormimos con las puertas abiertas en la parte de arriba de la casa para poderlos escuchar. Y escuchamos donde Catalina grita. Entonces yo me tiro bajo la cama y salgo corriendo al cuarto de ella y nos topamos. Entonces, donde nos topamos, ella brinca y me abraza. Y yo solamente le busco el oído y le digo, tranquila, aquí está papi. Ella sabe que cuenta conmigo. Después se nos quiso quedar dormidos ahí en la cama, tuvimos que fretarla. Yo no sé si me estoy explicando.
explicando esta mañana, pero es entender y disfrutar la paternidad de Dios, iglesia. Las sanas doctrinas se fundamentan en entender que Él es mi papá. Que nos critican, que los cristianos, que si nos va bien, que si nos va mal, que si somos prósperos. ¿Cómo no nos va a ir bien? Si papi es el dueño de todo, ¿alguien me está entendiendo, iglesia? Y nos critican por eso, porque no entienden la paternidad de Dios. Yo no me debería llamar Carlos, casi nadie sabe esto, yo no me debería llamar Carlos Espinosa. Yo me debía llamar Carlos Quirós. Ese es el apellido de mi papá, pero él no me quiso reconocer. Eso me doy cuenta porque las cosas caen por su mismo peso, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que cuando mi mamá le dice que quedó embarazada, el hombre le dice, eso no es mío. Y él no me reconoce. Al tiempo él me buscó, a los años ya de nacido me buscó. Y yo crecí con esa necesidad de un padre. Tuve un padrastro que amo con todo mi corazón, un hombre sencillo, humilde, pero que se entregó por nosotros y por este que no era su hijo. Pero yo crecí con la necesidad de un papá. No económicamente, porque yo les voy a decir algo, o sea, yo siempre he sido yo evoluciono, sin que tomen a mal el término. Si hay una necesidad y hay que ir a vender chayotes, Charlie va a vender chayotes. Ese no es el punto. Entonces, yo estaba en el colegio y quería comprarme algo, entonces iba y ganaba bolsas un fin de semana a la canasta básica, que se llamaba en aquel entonces supermercado, y me ganaba lo que ocupaba y listo. Ese no era el punto. Pero yo extrañaba, nunca tuve un papá que, por ejemplo, me enviara conmigo. Extrañaba montones esto. En las broncas de barrio, ¿cuántos han visto una bronca de barrio? Ok. Que tienen que salir los papás a defender a los hijos. Se armaba el burumbum y todos mis amigos con el papá, Charlie solo. Entonces, yo crecí con una gran necesidad, no económica. La verdad, nunca pasé situaciones económicas, nunca tuvimos para luz, pero nunca sería mentirles y decirles que aguanté alguna vez en mi vida. Ese Señor proveyó todo, mi padrastro. Pero hubo una necesidad en mí de tener a alguien que me protegiera, alguien a quien abrazar. Y fue una necesidad que yo me llevé a Cristo después. ¿A qué me refiero con esto? Yo veía papás en todo lado. Entonces la gente me abrazaba y me decía, yo voy a confiar, confía en mí, yo lo voy a querer, y yo me iba a ir. Porque había una necesidad muy fuerte en mi vida, paternal, no sé si me estoy explicando, y no sé si usted se siente identificado con esto. Pero había una necesidad paternal en mi vida que en alguna medida yo le trasladé a Dios. Y no podía disfrutar de Dios como hoy lo disfruto. Porque no había entendido que Dios es mi papá. Era una muletilla, no había cambiado. Le dije, te abro las puertas de mi corazón, pero no sé si me explico, pero y nos ha pasado en muchas áreas de nuestra vida. Usted allá y yo aquí. Yo camino, voy a la iglesia, pero Dios allá, en un lugar que no sabemos ni dónde está. No lo tenía cerca. Y tengo que confesar esto. Fue un tiempo bien difícil, la verdad. Fue muy difícil. No entendía la paternidad de Dios, no la disfrutaba. Jesús enseña. Mire, si nos vamos a la Biblia, esta Biblia, todo el Antiguo Testamento, ¿cómo se le decía a Jehová? Dios. ¿Cómo? Jehová. Jehová Jireh, los nombres de Dios. Jehová Rafa, Jehová Mish. Todo el Antiguo Testamento, solo Elías, Eliseo le dice a Elías, Padre mío, no solo dice eso, lo dice a él cuando lo van a raptar. Pero cuando viene Jesús, ¿cómo le decía a Dios? Pregunto, ¿cómo le decía? Mi Padre.
Dios. Cuando Jesús viene, Jesús dice, ya no es Jehová, es papá. Mis hijos no me dicen Charlie, mis hijos me dicen papi. Y yo amo que me digan papi. Catalina me molesta porque a veces Catalina me llama y me dice, Carlos, desde pequeñita, Carlos. Es disfrutar la paternidad de Dios, iglesia. Es entender que tenemos herencia ahora en Cristo Jesús. Es relacionarnos con Él de una manera íntima, padre, hijo. Padre, hijo. Por eso yo disfruto la paternidad de mis hijos. Por eso he tratado de ser el padre que fui, que no tuve, perdón. Yo añoro salir de la iglesia, irme y tocar el pito y que David salga y saque la mano por la cochera y que lo alce y que Catalina y se arme el pleito y que uno llore y que lo levante al otro. Eso me gusta, porque yo me imagino saliendo cada mañana a levantar las manos por mi papá Dios. Que me alce y disfrutar de su amor. Iglesia, ¿alguien me está entendiendo? Es disfrutar del amor de Dios, de su paternidad. Que usted pueda buscarle en oración, correr a Él en medio de la necesidad y decir, necesito que me chines. Yo he contado esto varias veces. Los que somos casados y ahora tenemos nuestros propios hogares, ¿cómo se siente uno cuando uno llega a la casa de los papás? En casa. Esa es la casa de uno. Esa es la casa de mí. Y uno llega y está mi padrastro, que es mi papá, y me abraza, me chinea, y está mi mamá, y me dice, ¿qué quiere que le haga, papito? Dígame si esto es más lindo. Y yo llego a la casa de mi mamá, y esto lo hago siempre. ¡Hey! Estoy en casa. Y me acuesto en la cama de ellos y me duermo. Y yo sé que voy a tener la comida lista porque estoy en casa de mí. Así es Dios, iglesia. Podemos llegar en medio de la necesidad, tirar los zapatos, acostarnos en la cama, que hay un papá que le va a estar esperando, iglesia. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir, mi papá me espera en casa. Alguien tiene que decir, mi papá no me deja solo. Alguien tiene que decir, yo me siento amada por Él. Voy a ponerme los zapatos. Otra vez. Dile a la persona que te enamora, tengo herencia en Él. Cuando entendemos la paternidad de Dios, una perspectiva nueva viene a nuestra vida. Ya no es pecado, no es pecado. Ya no somos religión. Jesús no vino a ser ninguna religión. Eso es algo que nosotros nos inventamos. Que si es pecado, que no es pecado. Estoy en Honduras, Tegucigalpa. Nadie me conoce. Y unas personas que los estaban atendiendo muy bien, los hondureños, excelentes anfitriones, nos montan ir a un bar, no de muy buena procedencia. Ustedes entienden y sacarán sus propias conclusiones. Y cuando yo me doy cuenta dónde estamos, ya les había dicho a ellos que yo era cristiano. Entonces vino a mi mente eso, bueno, nadie lo conoce, es un fin de semana, la esposa está por allá, ¿qué puede pasar? Pero yo sabía que mi papá estaba conmigo. Entonces, antes de bajarme del taxi, el otro muchacho con el que andábamos, yo le dije, gracias, pero es que yo no voy a entrar ahí. Entonces ya me empezaron, ay, ¿por qué? ¿Es pecado? Y me empezaron a hacer algo. Entonces yo solo respondí esto, con estas palabras. Vean, no sé si es pecado o no, y yo no voy a discutir eso. Yo solo sé que a mi papá no le gusta que yo entre. No entra. Identidad. Cuando yo tengo identidad de hijo,
Yo sé y conozco a mi papá. Yo sé que le gusta y que no, y no tengo que andar preguntando. Cuando usted conoce a su papá, usted no tiene que andar preguntando. Alguien dígame amén. Amén. Usted conoce a su papá. Y los chiquillos que todos los años, todos los octubres me hacen la misma pregunta: pastor, ¿es pecado ir a carnavales o no? Es la misma pregunta. Todos la respondo 3 o 4 veces y doy la misma respuesta. No sé si es pecado o no ir a carnavales. Yo sé que a mi papá no le gusta que yo vaya a carnavales. Punto. Dale un aplauso a Dios, por favor, esta mañana. Usted me pregunta a mí, me pregunta a la pastora, me pregunta a Benny King, a Cash Luna, a Guillermo Maldonado. ¿Qué son ellos? ¿Más pastores que hijos? No, somos hijos todos por igual, iglesia. Estamos a un mismo nivel. La misma promesa de ellos es mía. Alguien tiene que decir amén. Promesa de hijos. Por eso es que perdóneme, pero yo no entiendo esto, discúlpeme. Yo entiendo que usted se enoje con alguien, entiendo que usted peque aún. Así se lo digo, entiendo, porque nos podemos equivocar. Eso lo entiendo, pero yo no entiendo cómo alguien peca, mete las de andar y se va a la iglesia. Usted puede renunciar al ministerio, puede renunciar a todo lo que, pero no puede renunciar a su naturaleza de hijo. Alguien me dice amén. Amén. Es su naturaleza, usted está diseñado para ser hijo. Y un pastor puede fallar, por supuesto que puede fallar, pero usted tiene que tener claro que papá no falla. Diga fuerte conmigo: papá no falla. Dígalo fuerte: papá no falla. Amén, iglesia. Amén. Papá no falla. Y vivimos preocupados que si el diablo, que las principales, que las potestades, que aquí, que allá. Y me preguntan por mensaje: y pastor, y que los demonios, y que esto. ¿Sabe una cosa? Es que los principados y las potestades se tienen que preocupar cuando un hijo de Dios entra donde ellos están. El problema no es Satanás, somos los hijos de Dios para Satanás. Somos nosotros el problema para ellos. Porque yo soy hijo y entiendo lo que hay detrás de mí. ¿Quién camina conmigo? ¿Quién va delante de mi iglesia? Paternidad. Por eso es que este tema, Satanás se ha aprovechado tanto de poder distorsionar la imagen de padre y madre. Mire, los que hemos ido a encuentros, todos los que hemos ido a encuentros, sabemos que es una de las áreas más difíciles, la paternidad y la maternidad. Y Satanás se ha encargado de distorsionar, porque si usted tuvo un papá alcahueta, esa es la percepción que usted va a tener de Dios. Ese papá que hace y que le da y usted desperdicia. Ese hijo, por lo general, llega a Dios y peca y no le importa. Tiene ese mismo patrón. O por el contrario, esos padres que solo le daban golpes y regaños a los hijos. Esa es la imagen que tenemos de Dios. Y pensamos que podemos llegar a Dios y que no podemos accesar a Él porque Dios me va a regañar y si fallé Dios no me va a perdonar. No, eso es su papá y Dios no tiene la culpa del papá que usted tuvo en la tierra. Dios es su papá y su papá Dios dice: pedid y yo os daré, iglesia. Ese es papá. Tenemos que cambiar la imagen de Dios para nuestra vida. Estoy leyendo un libro que me está cambiando mi manera de ver la paternidad de Dios. Se lo recomiendo a todos. Se llama La Cabaña. La cabaña es una pérdida. Y es como un hombre entra en conflicto con Dios por perder a un ser querido.
Un hombre que conoce a Dios, de iglesia aún, tiene la pérdida de un ser querido, de un hijo, y entra en un conflicto con Dios. ¿Cómo Dios permitió que esto sucediera? ¿Cómo Dios permitió? Y este hombre tiene una revelación con el Espíritu Santo, que iglesia, o sea, me está transformando mi manera de pensar. He entendido que aún en medio de las situaciones más difíciles, mi papá Dios saca la cara por mí. En medio donde yo no veo a Dios, Dios está contigo. Dios está contigo. Él es tu papá y no falla, no falla. Alguien tiene que decir: yo recibo esa palabra. Dios no me falla en medio del momento difícil. Dios no te va a fallar, portador de la gloria. Dios no te va a fallar. Podemos pasar por la situación más complicada, que si entendemos la paternidad de Dios, vamos a salir adelante. Alguien dígame amén. Recalco con esto Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 1 y 2. Lucas 11. Quiero muy rápido porque quiero enseñarte que aún como hijos tenemos que tener la actitud correcta. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar. Yo no puedo imaginarme cómo era esa oración de Jesús. Jesús orando con Dios Padre. No puedo imaginarme tal oración que uno de sus discípulos le dice: hey, ¿me puede enseñar a hacer eso? Enséñame a orar. Verso 2. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Le vuelve a decir lo mismo: Padre nuestro. Jesús tenía una relación con su papá, y sus discípulos lo veían. Ahora, pregunto esta mañana: ¿cuántos entendemos que Dios Padre es el dueño de todo? Dígame fuerte: ¿cuántos entendemos que Dios Padre es el dueño de todo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos oraciones con tan escasa fe? Con tan escasa saludable ambición, si Dios es su papá? ¿Por qué nos cuesta tanto comunicarnos con Él? Pregunto yo. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a Dios? Si Dios es el dueño de todo. ¿Cuál es el problema en pedir? Le pongo atención que le voy a decir algo. Pedir no te hace menos espiritual. Yo quiero decirle algo de parte de Dios. Usted puede pedir. Diga conmigo, yo creo que le vamos a sonreír conmigo. Voy a hacer un pedigüeño. Pida. ¿Por qué hacemos oraciones tan escasas de fe? Es su derecho. Usted tiene derecho de hijo. Y oramos de esta manera: Señor, si es tu voluntad. Señor, si te queda algo de misericordia para esta pobre infeliz. Es tu derecho de hijo legal pedir. Pida con fe, con autoridad. Pida, es su derecho. Levántese y diga: Señor, eres mi papá y yo te quiero pedir mi necesidad, te la presento esta mañana. Ese es mi derecho. Alguien tiene que ponerse de pie esta mañana y decir: es mi derecho. Tengo personalidad, identidad. Es mi derecho, iglesia. ¿Habrá alguien que pueda decir: yo soy su hijo? Es tu derecho, papá. Pida. Papá es dueño del oro y de la plata. Ese es tu proveedor, iglesia. Un aplauso a Dios entonces. Pasas, iglesia, de ser huérfano a ser hijo. De no tener nada a tener herencia juntamente con Cristo Jesús. Pasas de no tener a tenerlo.
Pasas de no tener promesa a tener promesa. Alguien me dice amén. Amén. Diga, yo tengo papá, dígalo fuerte, siéntase orgulloso. Yo tengo papá. Yo tengo papá. Yo entendí la paternidad de Dios en mi vida y cambió el asunto. Yo antes veía ejemplos que uno ve. Les voy a dar un ejemplo que veo acá. Don Eduardo Cruz con su hijo Jainer, su relación que tienen Betillo con Betillillo, digo la pastora. Esa relación que tienen padre e hijo, yo nunca la tuve. Y entonces yo veía eso y había un vacío en mi corazón hasta que entendí que ese vacío lo podía llenar Dios y que yo podía sentarme con Dios, así como conversaba con Él. Y me siento en la mañana y le digo, papá, hey, ¿qué pasa? Algo no está bien aquí. Algo no está bien. ¿Me puedes dar un consejo? Yo sé que estás aquí, me vas a escuchar. Es tener ese tipo de conversaciones, es orar como hijos, no orar como un hombre que diga, Señor, allá en el cielo donde tú... No, Dios está aquí en la par suya, iglesia, le está escuchando esta mañana. Juan capítulo 11, vea qué lindo este verso. ¿Cómo oraba Jesús? Juan capítulo 11, iglesia, verso 41, vean qué belleza de comunicación. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, está hablando de Lázaro, y Jesús, alzando los ojos, dijo en alto, Padre, gracias te doy por haberme iglesia, por haberme ¿qué? Ahora ve 42, yo sabía que siempre... ¿Cuántos están seguros que en medio de la tribulación su papá le está escuchando su clamor? Amén. Jesús entendía. Jesús lo entendía. No fue cualquier oración. No fue una gripe. Había que resucitar a alguien. Y Jesús se para y dice, yo sabía que me estabas escuchando. Yo sabía que me estabas escuchando. El ministerio de Jesús, aprenda esto, se desarrolló en dos pilares: su identidad como hijo y su relación en oración. Jesús siempre reconoció a Dios como su papá y siempre oraba a Dios. Dos cosas que nunca un hijo de Dios debe de dejar de hacer y practicar: su identidad como hijo y sus tiempos de oración íntimos con Él. Pero resulta que queremos ser los cristianos que salvamos el mundo y ni oramos. Queremos que Dios nos use, anhelamos ministerios y ni lo vemos como nuestro papá. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo oramos cuando llegamos a Él? Como ese ser que está allá lejos, quién sabe dónde vive. O como un padre que nos escucha. Nos sentamos cara a cara, ponemos una silla y nos sentamos. Señor, yo necesito que tú vengas a este lugar y me escuches como mi papá. Eres mi papá. Yo tengo identidad en ti. Y lloramos con Él. He aprendido que se vale llorar con papá. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Dígale a su vecino, tienes papá y tienes que comunicarte con él. Presentas, pregunta, presentas, ¿cómo te presentas ante Él?
¿Cómo oras? ¿Con qué actitud? Dice, capítulo 15, verso 11, parábola del hijo pródigo. Cuando yo entendí esta parábola, Dios me reveló algo que quiero compartir esta mañana. Verso 11 dice de la siguiente manera: también dijo un hombre que tenía ¿cuántos hijos? ¿Cuántos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Diga conmigo, se fue lejos. Apartada allí, y desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? ¿Viviendo cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos eran? 2 hijos. Usted se lo sabe, pero vamos a repasarlo. El menor de ellos sabía que era hijo. Lo tenía claro. Mire, es que hay gente que tiene claro que son hijos, pero no cuida la bendición. Sabía que era hijo. Tan claro lo tenía que el hombre se sienta con el papá y le dice: vean, vamos a tener una conversación. ¿Me puede dar lo que es mío? Démelo. Es mi derecho de hijo. Usted ha trabajado toda la vida, pero yo tengo derechos. Yo soy hijo. Punto. ¿Me lo puede dar? Sí. El menor de ellos. ¿Y qué sucede? Se va. Usted conoce la historia. ¿Sabe una de las cosas que más me duele como pastor? Yo se lo voy a decir. Me duele mucho aquí en el corazón como pastor. Cuando oramos aquí en este púlpito por una necesidad y clamamos al Padre. Un trabajo, lo voy a poner en ejemplo, un trabajo. Y oramos y pasamos 1, 2, 3 meses orando por una necesidad. Señor, bendice a este hombre con un trabajo. Bendice a este hombre, dale, él necesita. Llega el trabajo y no vuelve a la iglesia. Mejor no lo hubiera bendecido Dios. Aunque usted. Y llega el trabajo, Dios bendice, cumple con su promesa, responde, le da, porque es papá y responde. Y hacemos las del hijo pródigo. Qué difícil, pero esto es una realidad. Yo no le estoy contando cosas que se me ocurren. Yo le estoy contando cosas que son reales. Ese es el comportamiento a veces de los hijos. Pedimos y sabemos que Dios va a responder. Y cuando responde nos olvidamos de aquel que trajo la bendición. A mí eso me duele muchísimo. Tengo que ser sincero más. Voy a ser más claro. A mí eso me molesta. Porque digo, he orado, he intercedido por aquella necesidad. Y ahora sencillamente Dios responde, ¿y qué? Se va. Se olvida de aquel que lo bendijo. Se olvida de dónde viene la bendición. Eso sucede. Y eso duele. Verso 14. Y cuando todo lo hubo, ¿qué? Invertido y multiplicado. ¿Qué dice ahí? Vino una gran hambre. ¿Qué tenía él? ¿Cuántos hemos tenido esa hambre? Sí. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que aparentase ¿qué? ¿Qué tenía que apacentar? Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de aquellas algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabe qué hace un hijo que se va después de tener la bendición?
sale de la cobertura de papá. Está en cobertura, papá bendice. En la mesa de papá hay comida. En la mesa de tu papá hay provisión. En la mesa de papá no hay escasez. Alguien dígame amén. Y oramos. Dios responde porque es papá, bendice y hace literalmente esto. Lo voy a ejemplificar. Come y se va. Sale de la mesa de papá. Era hijo, tenía todo en la hacienda de su padre. No sé, no me puedo imaginar cómo era una hacienda: caballos, animales, sirvientes. Era hijo. Dios le bendice. Le damos la espalda a Dios y salimos de la cobertura de Dios. Y cuando salimos de la cobertura de Dios, ahí cualquier cosa puede pasar. Entonces volvemos a tener hambre. Entonces Satanás hace lo que le da la gana con nosotros, porque nuestra identidad de hijos no está. No estamos bajo la cobertura del que nos va a proveer. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Comenzamos a tener hambre. Qué feo es tener hambre en una necesidad. Qué feo es tener hambre sabiendo que fui yo el que decidí salir de ahí donde estaba la bendición. Eso es durísimo, iglesia. Verso 17. Y volviendo en siga conmigo, volvió en sí. Digo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan y yo aquí perezco de hambre? Hace unos días recibí un mensaje que decía lo siguiente, más o menos, es parafraseo. Decía: pastor, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, pero tengo que decirle algo. Ajá. Es que quiero volver. Perfecto. ¿Cuándo vienes? No, pastor, es que la estoy pasando mal. Ajá. Casi le digo, yo sabía. Perfecto. Y me dijo: es que he entendido que allá dejé algo que aquí afuera nunca he encontrado. Cuando salimos de la bendición, salimos de la cobertura, hay un momento en donde volvemos en sí y analizamos y decimos: ¿qué hicimos? ¿Qué he hecho como hijo? No tenía que salir de ese lugar. Tomé una mala decisión en un momento de crisis. Le di la espalda a aquel que me amó, a aquel que me proveyó. Y le dije: venga, aquí estoy para servirle, vamos para adelante. Voy rápido. Verso 18: me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus ¿qué? Jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba como lejos, lo vio su padre y fue movido a ¿qué? ¿Qué decía el pastor ahora? ¿Qué decía? ¿Qué habló el pastor ahora? A misericordia. Entonces el hijo se levanta y dice: ya no puedo más, voy a ir. Me presentaré donde mi papá y le diré: hazme como a uno de tus siervos. Pero no esperaba la respuesta de papá, que dijo: no,
Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. 3 veces lo negó. 3 veces le preguntó si le amaba. Esta respuesta es increíble. ¿Cómo podemos ser mal agradecidos con Dios? Pero en Dios siempre hay segundas oportunidades. Alguien dígame amén. Pasamos las peores de las consecuencias. Verso 25, voy rápido. Aquí hay otro personaje que hace esto. Ponga atención, iglesia. Ponga atención a esto. Verso 25 dice: y trae el becerro. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Ahora voy a referirme al otro hijo. Ponga atención a esto. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas. 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces diga conmigo: se enojó. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pon atención a la respuesta que le da. Mas él, respondiendo, dijo: padre, he aquí tantos años he servido y no habiendo desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. ¿Con quién? Ve la respuesta. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces dijo: hijo, siempre estás conmigo, y todas las cosas son tuyas, portadores de la gloria. Todas las cosas son tuyas, portador de la gloria. Todo te pertenece. ¿Por qué hacemos entonces oraciones tan vagas de fe? Este no haya fallado. Este es el cristiano que no falla en la iglesia un domingo, que anda con su Biblia aquí debajo del hombro, que viene a la iglesia domingo a domingo, por ahí le sirve a Dios, pero no disfruta de la paternidad de Dios, porque no se ha apropiado de la herencia que tiene juntamente con Cristo Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? Este cristiano, este hijo, no sabía quién era. Él no tenía que pedir el becerro más gordo. Era de él, iglesia. ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Yo pregunto esta tarde: ¿cómo oramos? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo es nuestra relación padre-hijo? ¿Vivimos realmente con una paternidad? Y voy cerrando con esto. Tenemos tiempos a solas, vuelvo al principio, a solas en comunión con Él, entendiendo que Él es mi papá. No es un Dios, repito, que vive allá largo. Es alguien que me escucha. Él es mi papá, mío, mi papá, el dueño de la hacienda. Y yo puedo disfrutar de todo lo que hay en ella. Cierro con esto. Hace no sé, unos 6 meses me tocó dar un mensaje acerca del reino y los beneficios del reino. Presten atención, iglesia, que le quiero contar este testimonio. Y yo quiero abrir mi corazón, porque así soy yo, y quiero contarle lo que pasó. Y ese día Dios se movió un montón y demás. Terminó el segundo servicio y uno
termina súper cansado. Yo creo que es espiritual, pero uno físicamente termina muy cansado después de predicar, especialmente en el culto de la noche. Y me toca la puerta y era alguien que yo nunca había visto en esta iglesia, con su esposa. Y me dice: pastor, es que yo quiero que usted ore para sanidad de mi esposo. Entonces le dije: por supuesto, claro, entre. Entonces me dice: es que mi esposa tiene un tumor en el cerebro. Y yo dije: ya está. No me podía mandar una gripe, ¿no? Me manda un tumor. Sí, señor, y no está el pastor. Y yo dije: ¿qué? Claro. Y le dije a ella esto, le dije: quiero que me vuelva a ver. Y le dije: ¿usted tiene fe? Y ella me dijo: sí, tengo fe. Entonces me enfoqué en la fe de la mujer y hice 2 oraciones. A esto quiero llegar. Hice 2 oraciones. La primera, la oración de pastor para que se escuchara. Entonces me levanté como pastor, como ministro de Dios, y le puse las manos y dije algo más o menos así: Padre, en el nombre de Jesús, conforme a la fe de esta mujer, Dios, yo te pido, Dios, yo le pongo, que la sanes, Padre, en el nombre de Jesús. Yo tengo fe, y no me malinterpreten, pero esa fue la oración que yo hice para que escuchara a la gente. Pero hice otra oración por dentro y hice esta oración: ay, papito, sácame de esta. Sácame, Padre, sálvala, papito lindo, yo te lo pido, papi. Porque hay momentos en donde podemos hijos, y esa oración va a tener más efecto, entiéndame. Yo le empecé a pedir a mi papá personal que la sanara a ella. Me los topé en el centro y Dios hizo la obra. Pero eso lo hizo Dios. Así que gloria a Dios por eso. Pero yo no sé cómo nos presentamos ante Dios, cómo es su diario vivir. La parábola del hijo pródigo es hermosa. Tenemos 2 hijos. Uno, repito, se sienta con el papá, el que sabe que lo va a proveer, va a desperdiciar lo que tiene, y cuando va a buscar a ese papá, el papá lo está esperando con los brazos abiertos y le dijo: no le pregunto nada, venga, vamos a hacer fiesta, regresaste a casa. Ese es Dios, ese es papá. Y el segundo hermano, que sabía que tenía todo, no tenía fe para activar y poder acceder a lo que era de él. Pregunto yo esta mañana: ¿alguien tiene clara la paternidad? Romanos, ayúdame con Romanos, por favor. 8:15, no lo busque, leámonos aquí, porfa, y lo vemos en la pantalla. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, papito lindo, papito hermoso, papito bello. Así clamamos nosotros, con esa intensidad de papito, y entender que podemos literalmente llegar a Dios y ser hijos, ser bebés espirituales. Y aunque suene chistoso poder recostarnos, es curioso, pero David
bueno, ya ahora está más grande y ha crecido, pero de pequeñito se me metía, la gente se reía, y saben que no estoy mintiendo, metía la cabeza mía aquí, espero que no era por el olor, y me metía la cabeza y solo así se dormía, solo yo no podía dormir en brazos, yo no sé por qué. Él metía su cabeza aquí, y no era de este lado, era de este lado, y yo lo chineaba y ahí dormía. Los que lo vieron y se rieron, porque la gente decía, ¿pero por qué duermen así? ¿Saben qué es verdad? Entonces, cuando yo adopto una posición así y me le puedo meter en el rincón a Dios y hablar con Él, entonces mi oración va a tener efecto, iglesia. Puedo pedir, puedo clamar, entiendo que el dueño del oro y la plata es mi papá. Algo tiene que suceder cuando usted cambia su oración y se presenta ante Él como su hijo, como su hija. Y en medio de la tristeza, más tristeza y tribulación más grande, puede levantar sus manos y decir, papá, papito, y balbucear. Hágalo con papá. Y que Dios nos tome en sus brazos y nos abrace. No me digan que a nadie le gusta que lo chineen. Y si ese chineo viene de Dios, su papá. Juan capítulo 11, el último de los versos. A los suyos vino y los suyos no le qué. El que sigue, 12, por favor. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el 12? Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? ¿Les dio qué, iglesia? Dígalo. De ser llamados. Estamos en un súper y hablamos con unos amigos. Y Cata quiere algo. Y yo no se lo podía comprar, la verdad. Y andábamos con alguien que sí podía comprarle lo que, y se lo iba a comprar, se lo quería comprar. Y ella se me acerca a mí y me dice, papi, yo no tengo. Bueno, ya hablamos del asunto. Y a veces como papás decir que no es difícil, ¿sí o no? Muy difícil. ¿Me pone el verso ahí, por favor, otra vez? Pero Cata no lo va a pedir a otra persona aunque lo tenía y podía hacer. ¿Cata a quién va a buscar? ¿A quién? A su papá. Porque ella sabe que yo tengo que ver cómo hago. Esto es una cuestión de estatus. ¿Cómo te presentas ante Dios? ¿Como un mendigo que come algarrobas? ¿O como un hijo de Dios cuando oras? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo presentas tu necesidad?
Yo quiero hablarle a la iglesia hoy. A esta iglesia que tiene que cambiar su mentalidad. Esta iglesia que tiene que decir: tengo potestad de ser llamado hijo. Esa es mi potestad. Yo quiero que usted esta mañana se ponga de pie, por favor. Romanos, póngame Romanos, por favor. Romanos. Dice: el otro, Abba Padre, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? El temor no te puede jugar una mala pasada. Los hijos no caminamos con temor. Roger, venga. Yo quiero que usted me enseñe cómo anda usted a su hija Sofía en el centro. Háganlo conmigo. No me alcen, pero de la mano, ¿cómo anda usted a Sofía en el centro? Amén. ¡Ey! Amén, amén, amén. ¿Y qué pasa si a Sofía alguien le va a hacer algo? Díganme, ¿qué pasa si a Sofía alguien le va a hacer algo? ¿Se las qué? Se las ve conmigo. ¿Por qué caminamos la vida en el cristianismo lejos de papá? Cuando papá está ahí, ¿por qué insistimos tanto a que los métodos nuestros siempre son mejores que los de Dios según nuestro entendimiento? ¿Por qué insistimos tanto en caminar lejos de Él? Y entonces camino delante de Dios y la vida me juega malas pasadas y me separo de Él y como algarrobas. Pero si hay un Dios, un papá que está esperando que yo le tome la mano para que si alguien me quiere hacer algo, Lo golpeo. dígame si esto no es lindo. La oración tiene que cambiar. Usted no puede salir hoy de este lugar volviendo a orar de la misma manera. Señor, si tienes un poquito de bendición, tráela a este pobre miserable. Usted tiene que orar así. Yo quiero que hoy levantemos, que hagamos lo que dice Romanos. Recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, por el cual clamamos, papito lindo. Esto es una cuestión de identidad, de saber quién soy. Mi identidad como hijo me dice que yo soy hijo y que tengo derecho. Yo quiero que hoy clamemos, Abba Padre. Que hoy usted se presente delante de Dios no como pastor. Hoy nadie va a orar por nadie. Ok, no, pastores, hoy no vamos a orar nadie por nadie. Hoy vamos a orar yo con papi. La semana pasada oramos unos por los otros, fue un tiempo riquísimo. Pero yo le aseguro
que el tiempo de oración padre-hijo es más rico que cualquier otro tiempo de oración. Aquí está el púlpito abierto a ustedes, portadores de su gloria. ¿Habrá algún hijo que quiera presentarse esta mañana y clamar: Abba, Padre?